Romanos capítulo 12, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, por darnos un nuevo día de vida, por estar en tu casa, Señor. Realmente, Señor, es significativo tener un lugar donde adorarte, tener un lugar donde exaltar tu nombre, tener un lugar donde escuchamos tu palabra, tener un lugar, Señor, donde sentimos la libertad para exaltarte, para buscar tu rostro, para saber, Señor, que nuestras oraciones son escuchadas, que son un refugio para nuestras vidas. Permítenos escuchar esta palabra, Señor, con el corazón abierto a poner por obra lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Confiamos, bendito Dios, que eres tú el que pone la palabra en la boca del predicador, que eres tú el que guía su mente y su corazón para llevar esta palabra a la congregación, y que la congregación tendrá ese corazón dispuesto a escuchar y a poner por obra, Señor, lo que tú les estás hablando. Gracias por este tiempo de Santa Cena, donde recordamos lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Toda tu misericordia, todo tu amor, toda tu bondad expresada en ese sacrificio, que lo agradecemos profundamente en el nombre de Jesús. Amén. Para que haya un cambio, mis amados, definitivamente tiene que haber un cambio de pensamiento. Amén. Lo que sea, yo no sé si usted ya tiene propuestas, metas para este nuevo año, ¿verdad? Y quizás una de nuestras propuestas es la parte espiritual. Nadie de nosotros está decidiendo menguar en la parte espiritual. Al contrario, ¿verdad? Creería yo que nuestras metas son de leer más la palabra de Dios y orar más, tener más tiempo de ayuno, ¿verdad? Entregarnos a la oración en las madrugadas. Mañana iniciamos los matutinos, programarnos y decir, bueno, a tales matutinos puedo ir. O sea, estamos pensando en nuestra vida espiritual. Yo espero que a este 5 de enero usted ya tenga bien firme esas metas espirituales. Pero para un cambio, cualquier cambio que sea, usted necesita cambiar de pensamiento, y para cambiar de pensamiento necesita renovarlo, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 2, dice, nos da un consejo: que no seamos conformistas, que no seamos conformistas a lo que el mundo dicta, que no seamos conformistas que siempre yo lo he hecho así, que así me lo enseñaron y así quiero terminar así. No, dice, no seas conforme, no te conformes a este siglo, dice también. Hermano, lo que hemos visto, usted, los años que tiene, usted ya vio que no vamos, ¿verdad?, hacia adelante, mejorando en este mundo, ¿verdad? El mundo está dando pruebas de que el Señor viene pronto. El mundo está dando señales que las cosas se están poniendo un poco más difíciles, ¿verdad? Si usted se detiene a escuchar todo lo que se dice en las noticias, terminamos angustiados,
terminamos, ¿verdad?, con zozobra, que a saber qué va a ser de nuestra vida. Pero hay algo que usted no debe de cambiar en el pensamiento, y es que si Dios está en control de su vida y de su familia, todo va a estar bien. Amén. Que si esto, que si lo otro, que si viene un nuevo virus, que si no sé qué. Yo le digo al Señor, así sea el mundo se caiga, así sea el mundo, ¿verdad?, colapsa. Si yo permanezco en ti, el temor tuyo permanece en mi vida, Señor, y tú estás conmigo, todo va a estar bien. Por eso, al iniciar un año, usted tiene que resolver, ir hacia adelante, no retroceder, no quedarse estancado. Y si usted no lo ha hecho todavía, le motivo este 5 de enero a que usted tome decisiones espirituales sobre su vida. Y le tengo un anuncio, le va a costar, va a fallar, más de alguna vez no va a leer la palabra, más de alguna vez va a tener pereza para levantarse en la madrugada, más de alguna vez, ¿verdad?, esos pensamientos del pasado van a estar ahí. Pero el consejo del Señor en esta mañana es: no te conformes, no te acomodes. Es que así lo he hecho siempre, es que así ha sido. No, hermanos, cambiemos y digámosle al Espíritu Santo, preguntémosle, digámosle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Cómo hacer? Porque una decisión sabia en esa transformación que debemos de tener es avanzar espiritualmente. Amén. Si usted y yo no avanzamos espiritualmente, ya terminó el 2024, ya quedó atrás, y si lo vamos a recordar va a ser para testimonio de que el Señor estuvo con nosotros, que pasamos las pruebas, que las sobrevivimos, que fuimos sacudidos, pero podemos decir Ebenezer. ¿Cuántos pueden decir Ebenezer? Ebenezer, estamos en la casa del Señor. El Señor ha sido fiel. El Señor nos probó. El Señor hizo probar nuestra fe. Porque el Señor, quiero decirle, siempre está probando tu fe y mi fe. Y si hay algo que me va a hacer permanecer, estar y avanzar para que haya una transformación en mi vida, es la fe en el Señor. Pero cuando Dios habla de la fe, dice que para Él no hay nada imposible. Y todo lo que está a tu alrededor va a decir que no se puede, que quién lo puede hacer, que cómo lo vas a hacer, que quién te va a ayudar, que quién te va a mandar eso que necesitas. Pero si nosotros confiamos en esta palabra, por eso esta palabra es nuestro estandarte de fe y de conducta. Es nuestro refugio. Amén. Hermano, entonces esa fe se va a ver fortalecida. Todos los días, quiero que usted sepa, todos los días Satanás va a tratar de derribar esta fe. Todo lo que le rodea, este mundo, este siglo. Por eso dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a lo que dice el mundo. No te quedes clavado en lo que dicen las noticias, que si esto, que si lo otro, porque para un hijo de Dios las cosas son diferentes. Para un hijo de Dios tiene una visión diferente. Y si queremos una transformación, dice la palabra de Dios, no te conformes. Y si usted no tiene una meta trazada, clara, de lo que espiritualmente quiere hacer en este 2025, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. La palabra de Dios lo dice. Ni somos de los que nos quedamos estancados en los mismos métodos. Quizás el Señor quiere que renovemos nuestra manera de pensar en cuanto a la búsqueda de Dios. Quizás lo has hecho de una manera, de otra manera, pero el Señor quiere otras cosas para tu vida. Mire lo que dice el versículo 2. Si no dice, transfórmate. ¿Y cómo?
¿Cómo viene esa transformación? Renovando tu manera de pensar. Amén. Y no hay cosa más linda de decirle al Espíritu Santo, esto que pienso, esto que creo, ¿está alineado contigo? ¿Está alineado a la palabra? Mire, hermano, las personas que están a su alrededor le pueden decir muchas cosas, pero usted, si quiere una transformación, renueve su manera de pensar. Y para saber que esa manera de pensar es agradable a Dios, alíñela a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Usted y yo no nos vamos a perder. Si hay un pensamiento recurrente en usted, alíñelo a la palabra, llévelo a la palabra y corrobore si es la voluntad de Dios. En este mismo versículo dice que si nosotros renovamos esa manera de pensar, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Toda una generación puede ser transformada por una persona que no se conforma a este siglo y que está dispuesto a cambiar sus pensamientos por los pensamientos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Toda una generación, su vida personal, su vida familiar, su vida financiera puede cambiar al cambiar sus pensamientos, alineándonos a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros dejamos nuestros pensamientos e insistimos y dejamos esos pensamientos que nos metieron nuestros padres, que quizás no sean malos, pero posiblemente sí sean malos. Y es que yo siempre lo he hecho así. Es que yo siempre me enseñaron así. Y tenemos miedo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? No te conformes. Transfórmate, renovando tu manera de pensar. Es sabio preguntarle al Espíritu Santo si está de acuerdo con tus pensamientos. Amén. Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo cómo pienso de mis hijos? Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo cómo pienso en cuanto a mi servicio? Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo cómo pienso en cuanto a mis finanzas? Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo cómo pienso cuando se trata de mi cónyuge? Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo en esta decisión que voy a tomar? Ayer nos testificaba alguien. Nos decía esta persona que quería hacer un viaje, salir, todo se veía perfecto, bueno, pero dice que se detuvo un momento y le dijo: Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo? Es que todo parecía bien, todo parecía normal, pero dice ella, me atreví a preguntarle al Espíritu, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo que yo tenga esta salida? Y hermanos, la respuesta del Espíritu Santo fue no. Y todo parecía normal. Si nosotros comenzamos a tomar en cuenta más a Dios, hasta en las decisiones más pequeñas, y estamos dispuestos a no conformarnos y a renovar nuestra manera de pensar y alinearla a la palabra de Dios, le aseguro que todo nos va a ir bien. Acompáñenme a Josué. Josué capítulo 1. Está en la palabra del Señor. Por eso una de las resoluciones para el 2025 es leer más la palabra. ¿Le parece? Es una resolución
que mire todo lo que trae. Dice en el versículo, vamos a leer desde el 5. En primer lugar dice el Señor, le dice el Señor en esta mañana: hijo, hija, nadie te podrá hacer frente. ¿No le parece fabuloso eso? Nadie te podrá hacer frente. Y nadie es nadie. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No solo el mes de enero, no solo hay por marzo, todos los días de tu vida. Y dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Porque una decisión vital, importante del 2025 es estar más cerca del Señor. Así el mundo esté diciendo lo contrario. Porque si usted y yo escuchamos al mundo, terminaremos con una fe pobre. Y si el diablo nos roba la fe, estamos muertos, hermanos. Ya nos acabó. Ya no hizo nada. Mire lo que sigue diciendo: quiero que te esfuerces y no seas un cobarde, sino que seas valiente. Amén. Esfuerzo no es, bueno, si se dan las cosas. No. A veces significa levantarme más temprano. A veces significa pasar toda una noche en vela buscando al Señor. A veces significa ayuno. Nuestra carne nunca quiere. El esfuerzo habla de ir más allá de lo que yo siento que puedo, pero ese más allá es en el Señor. Es en el poder del Señor. Es en el poder del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Y dice el Señor: quiero que seas esforzado, ¿verdad? No así, si se vende, bueno. No, Espíritu Santo, dame herramientas. ¿Cómo hago? Tú eres el más creativo, tú eres el más inteligente. Dime cómo. Esfuerzo. Porque hay una parte que la hace el ser humano, ¿verdad? Para abrir el mar rojo, Moisés tuvo que levantar una vara, hermanos. ¿Y qué tenés en la mano?, le dijo el Señor. Levantala. Levantar la vara. No solo se quedó Moisés, ¿verdad?, y se abrió el mar. No, tuvo que levantar la vara y creer. Amén. Para conquistar Jericó, Josué tuvo que ir y rodear y seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra. Por eso a la gente necia le va mal. Porque la gente necia es como ellos dicen, a la hora que ellos dicen, y no es como el Señor dice. Y algo yo he aprendido del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que al Señor le gusta que se sigan sus instrucciones al pie de la letra, no como yo quiero y pienso. Porque entonces el Señor dice: vas a estar de entercado. No es así conmigo, dice Dios. Dios le dio una instrucción clara a Josué y Josué siguió la instrucción. Cuando este rey, se me ha ido su nombre, vio todo un ejército y vio su ejército, dijo: yo ya estoy muerto aquí. Pero tomó la decisión más importante que a veces a nosotros nos hace falta: ir a Dios. Nos vamos a todo mundo, pero no vamos a Dios, no le preguntamos a Dios. Y cuando este rey se atrevió a preguntarle, Dios le dio una estrategia descabellada. Pero ¿saben qué? Le hizo caso al Señor. ¿Cuál fue? Le dijo: adora y rompe teas, algo así. ¿Sabe? El enemigo se volvió loco y entre ellos se mataron. O sea, vio su ejército así. Y el ejército es como cuando usted dice: no puedo. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? ¿Cómo voy a hacer con esta situación familiar? ¿Qué voy a hacer en esto?
No, pues sí, el doctor me dijo que tengo cáncer. Son cosas guau, ¿verdad? Pero hermano, cuando ya todo comienza a bajar, tenemos que ir a Dios y preguntarle a Dios: ¿ya toca partir? ¿O es una prueba, un proceso que voy a tener para que aumente mi fe? Amén. Y si ya toca partir, hermano, despídase, haga testamento, arregle todo. Ya toca partir. Dejemos de llorar, ¿verdad? Ya toca partir. Pero si el Señor nos dice: estoy probándote, vas a entrar a un proceso, pues preparémonos para el proceso. ¿Qué más dice el Señor? No solo dice: esfuérzate y sé valiente. Lo contrario de valentía es cobardía. Y miren, en Apocalipsis dice que ningún cobarde heredará el reino de Dios. Ningún cobarde podrá entrar al reino de Dios. A veces no nos ponemos a pensar en esto. Nos delegan algo y por miedo lo hemos dejado de hacer. Dios pone proyectos en nuestra mente y por miedo lo hemos dejado de hacer. Dios pone que cambiemos de trabajo, pero ya estamos tan conformes, tan acomodados, que no nos atrevemos a creerle al Señor. Y el Señor dice: sé valiente. En pocas palabras, no seas cobarde. Y usted sabe que el cobarde se paraliza y no se puede movilizar más. Ahí se quedó, pensando en todo lo que el diablo le dice, y le cree al enemigo y deja de lado todas las promesas del Señor. Yo quiero decirle en esta mañana que las promesas del Señor son un sí y un amén. 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 Si el Señor se lo dijo, hagámoslo. Entonces, primero le dice: nadie te podrá hacer frente. Le da una promesa poderosa. Todos los días de tu vida, como estuve, y pues a nosotros nos puede decir como estuve con Moisés, como estuve con David, con Elías, con Esther, con Débora, así voy a estar contigo. Todos los días de tu vida no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Eso es una cosa poderosa. Y le da la delegación. Yo no sé cuál es su delegación. Para Josué era repartir la tierra. Yo no sé cuál es su delegación para este 2025. ¿Verdad? Pero para Josué era repartir la tierra. Y en el versículo 7 vuelve a decirle: solamente esfuérzate. Y aquí no le dice sé valiente, le dice sé muy valiente. Esto lo relaciono con Apocalipsis, como le digo, que ningún cobarde va a heredar el reino de Dios. Y los cobardes estarán fuera, dice la palabra. Y le voy a decir algo en esta mañana: ningún hijo de Dios que ha nacido de nuevo es cobarde. ¿Me escuchó? Ningún hijo de Dios nacido de nuevo verdaderamente es cobarde. Es valiente y es esforzado. Sabe que Dios le da privilegios a gente muy ocupada. Casi siempre, ¿verdad? No sé por qué Dios hace eso, pero casi siempre cuando lo llama el pastor, un líder: mire, hermano, estamos pensando en usted para eso. Usted es una persona ocupada, que tiene proyectos personales posiblemente. Quizás Dios observa si Él es primero para usted o su trabajo, que va a ser perecedero. Porque es perecedero, hermano, todo lo de esta tierra. Y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Biblia, le podríamos poner nosotros. Porque para Josué era la ley, pero para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice: cuida de hacer conforme a la Biblia.
así como mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella. Para sufrir una transformación, le decía al principio, necesitamos alinear nuestros pensamientos a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen mis sentimientos, porque mis sentimientos cambian constantemente, porque el corazón es así. Entonces dice, cuida de hacer, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y miren, otra promesa poderosa. Si tú cuidas, si tú alineas tus pensamientos a la palabra de Dios, dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso es importante preguntarle al Espíritu Santo si está de acuerdo con ese pensamiento. Y si no, hermanos, no debemos de conformarnos, debemos renovar y alinear ese pensamiento a la palabra de Dios, porque dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. También dice que seremos prosperados, pero también dice, nunca se aparten de tu boca este libro de la ley. ¿Se ha fijado que cuando nos descuidamos de nuestra vida espiritual comenzamos a hablar como el mundo? ¿Se ha fijado? A saber si lo voy a lograr. Ya le dije que un verdadero hijo de Dios no es cobarde, es valiente. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen no sé quién? ¿Y qué dice los pronósticos? ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice allá? ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué le ha dicho Dios? Eso es el punto. Amén. ¿Qué le ha dicho Dios de sus hijos? Ya le pregunto a Dios. Nuestros hijos son diferentes, no los podemos criar de la misma manera. Hay algo general, el temor a Dios. Pero no podemos acercarnos al corazón de nuestros hijos de la misma manera. Son diferentes, Dios los hizo diferentes. No podemos comparar a nuestros hijos. Gravísimo error compararlos. Mejor veamos las virtudes de cada quien y oremos por las debilidades de cada quien. Amén. Pero el Señor nos dice, nunca, y nunca es nunca, si tan solo, hermanos, hiciéramos caso a la palabra de Dios. Si tan solo este 2025 usted y yo estamos resueltos a leer la palabra del Señor con más intencionalidad. Algunos de nosotros ya leímos la palabra de Dios de pasta a pasta y este 2025 otra vez la vamos a leer de pasta a pasta. Hoy en la madrugada estaba leyendo Génesis. Y hermanos, Génesis lo he leído varias veces, pero siempre que leo descubro algo más. Siempre descubro un aspecto más del carácter de Dios. Y hoy esta madrugada igual. Y qué fascinante es descubrir más de cómo es nuestro Padre, de cómo es Dios, ¿verdad? Y ya le dije, yo he descubierto de Génesis a Apocalipsis que a Él le gusta que sigamos las instrucciones tal cual nos lo ha dicho. Así, yo he descubierto eso del Señor en todo, leyendo la palabra del Señor. Y Él dice, cuando Él dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, es que vamos a hablar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es más, hermano, cuando usted incluye en su oración la palabra de Dios, sus oraciones son efectivas. Porque no es lo mismo decir, Señor, te pido, no sé si querés, a que usted le diga, Señor, te pido porque tu palabra dice. Amén. Porque tu palabra dice, Señor.
Te pido que me protejas en este camino, porque tu palabra dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Gloria a Dios. Este es mi presupuesto de este mes, Señor, porque tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Y no sé de dónde. Por eso yo me encanta decirte: del norte, del sur, del este, del oeste, de donde sea, el Señor va a mandar su provisión si tú le crees. Eso es, hermano, tener una mente transformada. Y no hay nadie que puede transformar nuestra mente como la palabra de Dios. Y dice también: nunca se aparten de tu boca, día y noche. ¿Qué es día y noche, hermanos? Siempre. Día y noche, dice, la leerás. No, no dice eso. La meditarás. La pensarás. La rumiarás. Dice: día y noche la meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Aquí habla de la ley, como le digo, pero para nosotros es la Biblia completa. Porque entonces, dice, ¿qué va a ser el efecto de haber transformado nuestra mente debido a la palabra de Dios? Dice: tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. No es lo que nosotros queremos, hermano. Me delegan un privilegio, yo quiero que todo me salga bien con ese privilegio. Alíneate a la palabra de Dios. Tus pensamientos renuévalos con la palabra de Dios. Porque muchos pensamientos de nosotros nos tienen acobardados. Muchos de nuestros pensamientos nos tienen estancados. Muchos de nuestros pensamientos nos tienen temerosos. Muchos de nuestros pensamientos nos tienen inertes. Cambie esos pensamientos por lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que usted y yo todo lo podemos en Cristo, así es. Así es, hermano. Cualquiera que sea la situación, todo lo puedo en Cristo, porque la situación con mis hijos tiene que cambiar. Todo lo puedo en Cristo, porque la situación con mi cónyuge tiene que cambiar. Todo lo puedo en Cristo, porque mi situación económica tiene que cambiar. Porque mire, esto no es positivismo, esto no es doctrina de prosperidad, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando una generación puede ser transformada, cuando una mamá, un papá es transformado, un ministerio es transformado, cuando un líder es transformado, renovando sus pensamientos, alineándolos a la palabra de Dios. Tenemos un gravísimo error los humanos, como que aquí viniera otro pastor y ustedes comenzaran a decir: es que el pastor Juan Carlos lo hacía así. Hermano, por amor de Dios, las personas somos diferentes, ¿sí? Moldéese, cambie, deje de estar cuadrado, ¿verdad? Pregúntele al Señor: ¿cómo realizo esto, Señor? Qué maravilloso contar con Dios, hermanos. Qué maravilloso es decirle al Señor: alinea mis pensamientos. Dios quiere transformar nuestro carácter. Mi esposo me decía ayer, le contaba yo una situación que tuve con mis hermanos pleno 2 de enero. El antídoto fue la humillación. ¿Qué hago, Señor?, le dije yo. Yo ya sé cuál es la respuesta del Señor. Humíllate, me dijo. Tenemos un grupo, solo nosotros 3. Y pues yo dije: hermano, te quiero mucho. Perdóname.
si mis palabras te ofendieron. Mi hermano me había ofendido con una palabrita, pero como nos queremos tanto y nunca discutimos, y tuvimos una discusión muy fuerte, y ayer que fuimos a cenar me dice, te quiero mucho, y me hincate, le dije yo, bromeando, y nos abrazamos y ya pasó. Pero se imagina, yo me pongo de caprichosa, de orgullosa, de ofendida. El diablo gana ventaja. Y me dice mi esposo, en otro tiempo no hubieras hecho eso. Pero hermano, nuestro carácter tiene que ir cambiando. Amén. Un poco más este 2025, un poco más. Pero no podemos permanecer estancados. Cuando nos alineamos a la palabra de Dios, cosas como nuestro carácter comienzan a cambiar. Y lo que usted hubiera hecho en otro tiempo, usted ya no lo hace. Ya no actúa con caprichos, ya no actúa con orgullo, con resentimiento, con corazón dolido, sino que actúa. Porque le dije, Señor, ¿qué hago? Y la respuesta fue, humíllate. Por eso digo, no hay nada que el antídoto de la humillación no pueda hacer. Usted queda agradado con Dios. A Dios le agrada que nos humillemos. A Dios le agrada que, ¿verdad?, que cedamos. Que aunque usted no tenga la culpa, que aunque usted, ¿verdad? Porque mi hermano me dice, no, yo tengo que disculparme contigo. Me invitó a pupusas porque dice, quiero arreglar las paces contigo, Zulmi. Me invitó a pupusas. y yo pues no, eso fue un día anterior no pude ir. Pero ya ayer creo, ayer ya perdí la noción del tiempo. Nos abrazamos y nos pedimos perdón, y verdad, y lo que nuestra madre nos ha enseñado. Amén. Mi mamá estaba feliz porque esa noche que discutimos, mi mamá se quedó llorando. Yo le digo, mamá, tranquila, solo somos hermanos discutiendo para ponernos de acuerdo en algo. Pero sí tuvimos acciones, especial mi hermano, que fueron duras. Y yo me vine llorando, hermanos, todo el camino yo me vine llorando. Pero escuché al Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos dispuestos a una transformación, a no quedarnos estancados, nuestro carácter será tocado. Nuestra boca será tocada, hermano. Dice en Proverbios 18:21 que en la boca está el poder de la vida o la muerte. ¿Se imagina no hubiera escuchado al Señor? ¿Se imagina le hubiera puesto atención a mi herido corazón, a mi ofendido corazón, y no escuchar al Espíritu Santo? Todavía andaría mal en mi corazón, triste. Y no, hermanos, nuestro carácter, nuestra boca y nuestro propio corazón es transformado gracias a esta hermosa y bendita palabra de Dios. Porque esta palabra es sabia, porque esta palabra es verdad, porque esta palabra no cambia. Dice, todo va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Aleluya. Quédese con el consejo en esta mañana y resuelva ser un hombre y una mujer de la palabra para ser transformados tal como lo dicen Romanos. No te conformes, renueva tu manera de pensar, transfórmate, no te conformes a lo que dice
este siglo. También pueden ser agregados a nuestro carácter la integridad. En lo personal tengo como costumbre leer la palabra de Dios, pero me encanta todos los días leer el proverbio del día. Porque como lo dice en el capítulo 1 del mismo proverbio, nos dan sabiduría, nos dan sagacidad. El simple deja de ser simple, aprendemos doctrina, ¿verdad? Incluya el proverbio de cada día. Póngale atención, hermano, porque no solo es leer la palabra, es aplicarla, ¿verdad? Es aplicarla. Y el Señor, cuando nosotros permitimos esa transformación de pensamientos a través de la palabra, Él agrega integridad a nuestras vidas, honestidad, mansedumbre, humildad, obediencia, bondad, afabilidad, justicia. Hay muchas cosas que le agradan al Señor, pero hay una cosa que le reagrada al Señor y es la obediencia. Y si no lo están mandando a pecar, obedezca. Amén. Obedezcamos, hermanos. Si no es pecado a lo que lo están mandando a hacer, obedezcamos. No seamos rebeldes. El Señor quiere que dejemos vivir a su Hijo en nosotros. Y sabe, esa transformación de nuestros pensamientos hace que, como decíamos ayer en el ayuno, vivamos un evangelio práctico. ¿Y sabe cómo es un evangelio práctico? Jesús comienza a verse en mi vida. ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Jesús comienza a verse en mi vida, en todo lo que yo hago. Amén. Y hay cosas que las vamos a ganar alineándonos a la palabra del Señor, definitivamente. ¿Usted está dispuesto, hermano? Yo no sé qué le está preocupando en este momento. Deje de escuchar sus pensamientos y vaya a la palabra de Dios. Pregúntele a Dios, ¿qué hago con esto, Señor? Y lea la palabra de Dios. Y en algún momento usted va a encontrar la respuesta. Y como es la palabra de Dios, esté dispuesto. Como le decía el Señor a Josué, no la apartes de tu boca. Ni a diestra ni a siniestra, no la apartes de tu boca. Entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén.